De la noche. Es un hermano que ha estado compartiendo mensajes anteriormente, acá miércoles también en vigilia. Pues fue graduado hace muchos años en la Biblia Abierta de Jayalía, quizás unos 20 años atrás, de INSTE primer nivel, y aquí retomó el segundo nivel de INSTE, también en el grupo precioso que tiene la Copastora Ebro, donde muchos han crecido espiritualmente, y sé que también esta vez el Señor lo va a usar. Así es que sin más dilación presentamos a mi amigo Guillermo Martínez. Él nos va a compartir el mensaje de la palabra de Dios. Como siempre les digo, los dejo en mejores manos que las mías. El Señor les bendiga, hermanos. Buenas noches. Aquí estamos una vez más. Doy gracias al Señor por la oportunidad de poder estar aquí y poner su palabra. Le doy gracias al Señor nuevamente por cada hermano que está aquí presente en esta noche. Y como dice la palabra, yo me alegré con lo que me decían: a la casa de Jehová iremos, ¿verdad? Sin más dilación, la palabra de esta noche se encuentra en el libro de Génesis. Últimamente hemos estado predicando algunos de los hermanos del libro de Génesis del Viejo Testamento, y siempre que por lo menos yo trato de dar la palabra y hablo del Viejo Testamento, me gusta conectarlo con el Nuevo Testamento, porque naturalmente el Nuevo Testamento es el cumplimiento del Viejo. Entonces, en Génesis capítulo 11 de la palabra, comenzando en el versículo 1, y es una palabra muy conocida. Creo que hay pocas personas en el mundo que no han escuchado esta porción de la palabra. Sin más dilación, vamos a orar un momentico, hermano. Bendito Señor y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta bendita palabra que tú nos has dado en esta noche, Señor. Te damos gracias, Señor, por cada hermano que está presente aquí en esta noche. Te pedimos que tú bendiga a cada hermano, cada hermana, cada joven, Señor, cada niño que está aquí, Señor. Y si hay algún hermano que viene en camino en esta noche, Padre, te pedimos que tú lo guardes hasta aquí, Señor. Si hay alguien que se ha quedado en su casa, que no ha podido venir en esta noche, Señor, visítalo allí donde se encuentre, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder aprender cada día más de tu palabra, Señor, para ponerla en práctica, Señor, para cuando venga cualquier acechanza del enemigo para tratar de desviarnos, de engañarnos, de llevarnos hacia un camino errado, que tenemos preparados, que todos estemos preparados para poder defenderte, Señor, defender tu palabra. Por eso, Señor, te damos gracias por la clase de INSTE, por la clase de discipulado, y porque te damos gracias también por los líderes de esta iglesia que siempre nos están empujando hacia el estudio y hacia el aprendizaje de la palabra, porque si no aprendemos de la palabra, Señor, pues fácilmente nos pueden desviar, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. La palabra se lee en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Génesis 11, del 1 al 9. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Y énfasis en esta porción donde dice: y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad.
Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Pueden sentarse, hermano. Como podemos ver en esta porción introductoria de la palabra, en aquellos tiempos los seres humanos estaban muy unidos. Tenían una sola lengua, o como dice la palabra, tenían las mismas lenguas, pensaban igual, tenían una sola mente y una sola meta, y tenían, se puede decir, las mismas religiones o una sola religión. El humanismo es la que más se destaca en esta porción de la palabra. Como podemos ver, dice, decían, vamos, edifiquémonos a nosotros. En otras palabras, lo que estaban haciendo era para su propia gloria y para ellos mismos. Una ciudad y una torre, y después decían, vamos, hagámonos un nombre. Y como que ya ellos presentían de que algún día iban a ser esparcidos, porque querían dejar algo para ser recordados por si fuéramos esparcidos. Sus intenciones nunca fue construir una torre, una ciudad para alabar a Dios, para glorificar a Dios, sino para glorificarse a ellos mismos. Logros humanos, orgullo humano, autosuficiencia humana. Y se parece mucho a los tiempos en los que estamos viviendo hoy en día. Ya el hombre se ha olvidado de Dios y se creen dioses ellos mismos. Estamos ya igual que en aquellos días, o puedo decir peor que en aquellos días. Por eso yo le puse como título a este mensaje, aunque estamos hablando del Viejo Testamento. Yo no soy mucho para poner título, pero yo le puse gracias por tu gracia, Señor. Porque si no fuera por la gracia de Dios, yo verdaderamente creo que ya Dios hubiera consumido la tierra y se hubiera llevado, ya no estuviéramos nosotros en pie. Si no fuera por el sacrificio de Jesucristo en la cruz, y que está intercediendo por nosotros a la diestra del Padre, y por el Espíritu Santo que intercede por nosotros aquí en la tierra, yo creo de verdad que ya Dios hubiera consumido la tierra. Entonces podemos ver también como rápidamente los descendientes de Noé regresar al pecado, a la idolatría, al paganismo y al humanismo. Y como podemos ver también en el versículo 6, cuando Jehová descendió, él sabía que él no iba a detener por completo el avance del ser humano hacia el propósito que se había propuesto, como vemos hoy en día, sino que iba a detenerlo por un tiempo para que su palabra se cumpliera, como se ha venido cumpliendo, como se está cumpliendo, como se va a cumplir. El Señor lo sabe todo. Él dijo, nada los hará ahora desistir de lo que han pensado hacer. Y desde ese tiempo hasta ahora, y desde el principio de la caída del hombre hasta este momento, el hombre no ha desistido en tratar de igualarse o de gobernarse a sí mismo y compararse con Dios. Y siempre todos los gobiernos que hemos visto, desde el pasado hasta el presente, han sido un fracaso. Incluso este mismo país donde nosotros vivimos, el país más poderoso del mundo, que en ninguna forma lo critico, le doy gracias al Señor por este país, porque aquí es donde muchos de nosotros hemos podido llegar y mira todo lo que tenemos y ayudamos a muchos de nuestros familiares, pero vemos la decadencia, ¿verdad?, moral de este país y en las condiciones que se encuentran nuestros líderes. El Señor nos llama a orar por nuestros líderes y oramos por nuestros líderes. Pero yo veo que estamos yendo de peor en peor. Amén. Y que cada día los líderes que nosotros tenemos, no solamente en esta nación, pero en todas las naciones del mundo, ya se han perdido y ya han perdido el enfoque del Señor. Hay 4 puntos clave que yo quería tocar referente a este mensaje esta noche. Y tiene que ver con cómo estaba el hombre en aquellos tiempos y cómo nos encontramos hoy en día. Y estos 4 puntos yo creo que son los puntos que nos va a indicar en qué condición nos encontramos hoy en día. Primero es la lengua. Sabemos que la lengua era algo muy importante. La lengua permitía que estuvieran unidos, se comunicaran.
Después vemos la orden mundial que está en pie hoy en día aquí en este mundo. La moneda, lo que es el dinero, la eliminación del dinero. Y la religión. ¿A dónde se encuentra hoy en día la religión? Primero tocando el tema de las lenguas. En aquellos tiempos, como leímos en pasajes introductorios, hablaban las mismas lenguas. Y hoy en día, yo tal vez lo diga y algunos digan, bueno, yo no hablo italiano, yo no hablo francés, yo hablo inglés o español. Pero nosotros que estamos a este nivel del mundo, de la vida, ahora mismo tenemos aplicaciones que si nosotros viajamos a cualquier parte del mundo con su teléfono, usted se puede comunicar con las personas de ese país abriendo esa aplicación. Puede encontrar hoteles, puede encontrar restaurantes, puede rentar carros, porque con el teléfono se puede comunicar. Y en la misma televisión usted está viendo una película y la quiere oír en la lengua suya, o muchas de las películas ya hablan en la lengua de ellos y usted la escucha en la lengua suya, o hay subtítulos. Pero esto no es nada, porque los líderes del mundo, los que están encima, y cuando digo líderes del mundo me estoy refiriendo a líderes políticos, líderes de corporaciones y empresas y líderes religiosos. Cuando estos líderes viajan a cualquier parte del mundo a reunirse, en los tiempos antiguos, no sé si se recuerdan, pero 20, 30 años atrás quizás llevaban un intérprete con ellos, una persona física que le interpretaba y a ambos lados tenía su intérprete y interpretaban. Hoy en día ya eso es obsoleto. Y le voy a dar tal vez la aplicación de esta manera. Yo estoy parado aquí, yo estoy hablando con ustedes en español y tengo un aparatito en mi oído. Y aquí, muchos de los que están aquí, pues, hablan español, otros hablan otras lenguas. Pueden haber 10, 15, 20, 30 diferentes lenguas en este cuarto. Y cada uno se pone este aparatito en el oído. Y cuando yo digo lo que digo en español, cada uno que está en este cuarto me escucha en la lengua suya en tiempo real. Ya la computadora ha conquistado las lenguas al punto de que pueden haber 30 diferentes naciones en este cuarto, representantes, religiosos, políticos, lo que sean, y cuando yo hablo en español, ellos me escuchan en la lengua de ellos. Y si ellos me hablan en la lengua de ellos, por el aparatico mío, yo lo escucho en español. Ya el ser humano ha vuelto a conquistar las lenguas, mi hermano. Ya estamos al punto de que el Señor regrese y se lleve su iglesia. Después vamos a ver la situación con las Naciones Unidas y la OTAN. Estas son las dos organizaciones que existen en el mundo. Y hay una diferencia entre las dos. Se menciona mucho las Naciones Unidas, pero se habla muy poco de la OTAN, que en inglés se le llama NATO. Y las Naciones Unidas en inglés es the United Nations. The United Nations, las Naciones Unidas, fue fundada el 24 de octubre del año 1945. Y la OTAN, abril 4 de 1949. En este momento hay más de 30 naciones que pertenecen a la OTAN. ¿Cuál es la diferencia entre las Naciones Unidas y OTAN? Las Naciones Unidas no tienen ejércitos. Ellos fueron formados para resolver problemas en el mundo con el diálogo, con la política y pasivamente. En cambio, la OTAN sí tiene ejército. La OTAN, que está compuesta de todos estos países, cada país aporta X cantidad de dinero, soldados, equipos, personajes, y ellos sí tienen un ejército que se supone que es para mantener la paz cuando hay guerras entre las naciones. Pero como podemos ver desde el año 45 y 49 hasta aquí, cuántos millones y millones de gente no han muerto, y ellos en realidad no han hecho nada. Pero están en pie y ellos están manteniendo el orden mundial a la conveniencia de ellos, porque mientras más caos y más división haya acá abajo, entre las razas, entre las naciones, entre los pueblos, mejor ellos se organizan arriba. Entonces tenemos las lenguas, tenemos la orden mundial que está en pie, y por tercero tenemos el control de la moneda. ¿Y qué está sucediendo con el control de la moneda? Al principio, cuando salió el euro, muchos hablaron de que el euro iba a ser el dinero que se iba a coger el mundo, que se iba a ser el dinero, cuando no se trata de dinero, se trata de la eliminación del dinero. Y todo se tiene que hacer vía electrónica, vía computadora, vía tarjeta, vía de débito, vía tarjeta de crédito. Hay otras naciones que son los líderes en esto de la eliminación de la moneda, del dinero. Y porque digo 8 no quiere decir que las otras naciones no están ahí también con la misma meta de tratar de eliminar el dinero por completo. La número 1 entre estas 8
es Suecia. No han logrado eliminar el dinero por completo, pero el 99% de las transacciones que se hacen en Suecia se hacen sin dinero. Ya ellos han llegado a este punto que solamente 1% de las transacciones que se hacen en Suecia es con dinero. Si usted va a Suecia y no tiene una cuenta bancaria, una tarjeta de débito, una forma de pagar electrónicamente, usted no tiene cómo moverse en ese país. Y en otros se hace bien difícil. Recomiendan que si van a viajar deben de tener una cuenta bancaria y tarjetas para que puedan poder moverse por el país. El segundo es Finlandia, el tercero es la China, el cuarto es Sur Corea, el quinto es Reino Unido, el sexto es Australia, después vienen los Países Bajos y por último el número 8 es Canadá. En lo que es el dinero digital, el cryptocurrency que le dicen, un dinero que no existe, que ese dinero solamente está en los aires y no hay manera de tocarlo, de palparlo. Usted puede ser millonario con cryptocurrency y no tener ningún centavo en el bolsillo. El año pasado los líderes era la India, pero este año el Estados Unidos se llevó el título. Algunos dicen que es por causa de la compra de Twitter por Elon Musk. Ahora, no sé cuánto aquí han oído de los acuerdos abrahámicos. Ahora estamos hablando de religión, del cuarto punto, que es la religión. ¿Dónde se encuentran las religiones con respecto a los últimos tiempos? Los acuerdos abrahámicos o de Abraham se vino a anunciar en la cumbre del liderazgo mundial religioso llevado a cabo el 8 de diciembre pasado en Roma. Y esto se llama ecumenismo. ¿Cuántos han oído de ecumenismo? ¿Algunos han oído de ecumenismo? El ecumenismo, mentira del diablo. Unidad religiosa se le llaman ellos, ¿no? ¿Y cuál es el propósito de esta unidad religiosa? Por eso les digo, hermano, que tenemos que educarnos. Y cuando el pastor habla de INSTE, cuando el pastor habla de discipulado, cuando el pastor habla es que cualquier vientecito viene y vienen aquí a la iglesia, se sientan aquí, piensan susurrarle, y fácilmente nos llevan. Pero cuando aprendemos, cuando estudiamos, cuando nos preparamos, nadie puede venir a engañarnos a nosotros, porque el Señor nos dio esta palabra que está aquí. Y esta es la palabra que nosotros, sin sacarla de contexto, porque ese es el problema, que la sacan de contexto, como vamos a demostrar en un momento. Entonces, el propósito de este movimiento ecumenístico o ecumenista o del ecumenismo es eliminar el cristianismo verdadero y cambiar la palabra de Dios y darle una interpretación completamente diferente a la Biblia, a la palabra. Ellos dicen, todos somos humanos y debemos de unirnos en un solo pensar. Este es el propósito de ellos. Crislam, le llaman Crislam. Cristo y Islam. Islam, un templo donde todos los hombres pueden adorar a su Dios, una religión para todo el mundo, católicos, musulmanes, hindú, budistas, cristianos y judíos que no han aceptado al Mesías, que todavía están esperando al Mesías, y otros más, etcétera, etcétera, están unidos a esta organización, y ellos han salido en público muchas veces y incluso se puede encontrar sus reuniones y lo que han estado haciendo en las redes. Y cuando hablo de cristianos, tenemos que estar claros en que estamos hablando de los cristianos dentro de la nueva era de la prosperidad, de la aceptancia y de la tolerancia. De acuerdo a ellos, puedes vengan, no importa su condición, no importa lo que hagan, no importa lo que practiquen, al final Dios va a arreglar todas las cosas. Puede ser homosexual, puede ser lesbiana, vengan. Ellos lo que quieren es llenar las iglesias, llenar sus bolsillos y acoplarse al pensamiento moderno del ser humano. A ellos no les importa nada del Señor. Entonces, han habido varias entrevistas en la televisión que yo he visto y en las redes sociales donde han entrevistado a algunos de los cantantes famosos y de las personas. Y hay un líder, quería decir también, hay un líder dentro de este movimiento cristiano de prosperidad de Latinoamérica, un líder muy poderoso. No voy a nombrar su nombre porque no estamos aquí para criticar.
criticar ni para insultar a nadie, pero este líder es uno de los que está dentro del grupo de estos grupos religiosos, y él baja a estas reuniones y está metido en estas reuniones. Y estos cantantes que han entrevistado, estas personas han hablado abiertamente de que el ecumenismo es bueno, y se supone que son cristianos y artistas cristianos y personas dentro del movimiento cristiano. Y usan la palabra, y ahora le voy a leer la porción de la palabra que están usando, fuera de contexto naturalmente, para justificar este movimiento. Y no sé cuántos saben, pero el libro de Juan, el capítulo 17, habla, cuando Jesucristo le está hablando al Padre, referente a los 12 apóstoles que él le había dado, excepto Judas, para que se cumpliese la palabra. Y Jesús está hablando en esta porción de la palabra específicamente de los 12 apóstoles. Después, más adelante, en el capítulo 17, pues habla de su iglesia. Pero ellos sacan el versículo 11 específicamente de todo este capítulo para justificar esta unión de ecumenismo entre las diferentes religiones. Juan 17:11 dice así, cuando Jesús le oraba al Padre por sus discípulos: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, le decía Jesús al Padre. Padre Santo, a los que me diste, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Entonces están sacando esta porción de la palabra del capítulo completo, y el Papa hace poco declaró esto. Esta porción de la palabra es la que ellos están usando para justificar este movimiento. Pero segunda de Juan 1, del 9 al 11, dice así, y pongamos atención: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Porque el que dice bienvenido participa en sus malas obras. Nosotros tenemos que estar, hermanos, preparados para defender la palabra tal y como el Señor nos la dio, aunque nos cueste la vida, aunque nos cueste lo que nos cueste, hermano, porque aquí es o te salva o te pierdes, de aquí no hay otra. El Señor dejó las cosas muy claras en su palabra. No sé cuánto han oído del COP27 referente al clima. Esta es otra reunión que se llevó a cabo el 13 de noviembre. Amar a la Madre Tierra es el título que le pusieron. Todos los líderes políticos, en este caso, no fueron los religiosos, todos los líderes políticos se reunieron para intentar resolver los problemas climáticos que están afectando al planeta. Humanismo, el ser humano ahora va a resolver los problemas climáticos que están, cuando nosotros mismos, por causa del pecado y la desobediencia y todas las leyes y todo lo que hacemos, es el juicio de Dios. A la misma vez que se reunieron este grupo político, el grupo religioso tomó esta ocasión para reunirse también durante el GOP27. Este grupo religioso subió al monte de Saní, subieron al monte Sanaí, y simbólicamente quebraron los 10 mandamientos de la Biblia. Los destruyeron y trajeron con ellos los nuevos 10 mandamientos, por los cuales ellos dicen que ahora la iglesia se tiene que regir por estos 10 mandamientos, que ya no son los 10 mandamientos que están en la Biblia, porque dicen que ya estos 10 mandamientos de la palabra están anticuados, que ya el ser humano ha avanzado a un punto donde ya nosotros pues hemos superado la palabra, lo que son esos 10 mandamientos. Y aquí los tengo. Ellos los leyeron en público, no es que ellos lo leyeron en público. El primero: somos los administradores de este mundo. Ese es el primer mandamiento de estos nuevos, de este grupo religioso. Somos los administradores de este mundo. La creación manifiesta su divinidad. ¿Qué es esto? Panteísmo. El sol es Dios,
El mar es Dios, no que fueron creados por Dios. Nosotros somos dioses. Ya ellos dicen que nosotros somos dioses capaces de dictar nuestro futuro, nosotros mismos, sin que no que fue creado por Dios, sino que cada cosa es Dios. Ese es el panteísmo. No puedo tocarlo todo en detalle por el tiempo, pero todo tiene su... Toda la vida está interconectado, el número 3. El número 4, no haga daño. El número 5, cuida el mañana. Tenemos que cuidar el mañana. No es fácil. Pero bueno, muchos se lo creen. Muchos se lo creen. Elévate por encima de tu ego por nuestro mundo. Número 6. Cambiar nuestro clima interior. El Zen del hinduismo. Arrepentirse y volver. La Iglesia Católica dice que nosotros somos las ovejas descarriadas, que nosotros nos hemos apartado de la madre iglesia y que nosotros tenemos que arrepentirnos y volver. Ese es el propósito de ellos, que nosotros regresemos, destruir el cristianismo para que nos agreguemos a este grupo. Cada acción importa. Este es el número 9. Y el número 10, usa la mente y el corazón abierto. ¿Entienden? Esto no tiene nada que ver con Dios, no tiene nada que ver con el Señor Jesús, nada tiene que ver con la palabra, con la Biblia. Están centrados en un sistema humanista, del humanismo. Y se trata de un sistema que enseña que no necesitamos a Dios para nada. Que tenemos que regirnos por los principios morales, que no tenemos que regirnos por los principios morales que Dios dicte, sino que exalta al hombre. Y esto es todo parte de religiones y doctrinas como el hinduismo, la nueva era, la metafísica y otras muchas religiones que hay allá afuera que están acabando con el mundo. Y que no esté cimentado, como dice la palabra, el que construyó su casa en la roca. Si lo hacemos en la tierra, cuando venga la tempestad, pues nos lleva. Esto es un desafío a Dios, un desafío directo al Señor. Subir al monte Sanaí, quebrantar los 10 mandamientos, hacer 10 nuevos mandamientos, imitando a Moisés, es ya un desafío directo. Por eso yo titulé esto, gracias por tu gracia, Señor, por si. Te digo que si no fuera por la gracia de Dios, ya nosotros estamos mucho peor que en estos tiempos. Todos los problemas del clima, de enfermedades, de conflictos, todo lo que está pasando en el mundo, que todo va de mal en peor, todo va siempre, son consecuencias del pecado. Y nosotros lo sabemos. Sabemos que en el tiempo de Elías, por 3 años y medio, hubo una sequía, ¿verdad? Y todo fue consecuencia de los juicios del Señor. Proverbio 14:34 dice así: la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. ¿No? Entonces lo que estamos viendo es que el mundo no necesita nuevas estrategias, tampoco nuevos mandamientos. Lo que el mundo necesita es humillarse y regresar a Dios de todo corazón y pedirle perdón por tanto pecado, por aprobar tantas leyes que van contrarias a la palabra, a su palabra, a la palabra de Dios, y por eso es rechazar a Jesucristo, que es lo que están haciendo muchos. En 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, dice así su palabra: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscare mi rostro, y se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Pero sabemos que esto no va a suceder. Sabemos que el mundo va de peor en peor, el hombre va de peor en peor, cada día le dicen a lo malo bueno,
y vemos más libertinaje, como asesinan a los niños, incluso quieren pasar leyes o están pasando leyes de que la madre puede tener al bebé y mientras el bebé está en la mesa, llegar a un acuerdo con el doctor si van a mantener el bebé vivo o muerto. Y ellos dicen humanamente, si la madre está de acuerdo, nos deshacemos del bebé. Y hay un comercio tremendo en estas cosas de los órganos, de la parte del bebé, y muchos. Hay una actriz que se llama Cher, y yo creo que la Madonna también, que están usando productos de los cuerpos de los bebés para untárselos en sus pies para no envejecer. Y entonces la piel se le mantiene porque es más efectivo cuando lo sacan de los bebés que cuando sacan de los adultos. Es un comercio tremendo de venta de órganos y otras cosas más. Esto solamente representa más señales sobre los eventos del fin del mundo. En cualquier momento el Señor regresa por su iglesia. En cualquier momento viene el rapto. E igual que como Dios no permitió que en estos tiempos del principio los humanos terminaran la obra que habían puesto, que se habían propuesto hacer, Él no permitió que ellos terminaran. Hoy en día tampoco Él va a permitir que terminen. No sabemos en qué momento viene, no sabemos en qué momento el Señor va a intervenir, pero va a suceder en cualquier momento. Yo mismo a veces cuando el pastor me dice que traiga una palabra, le digo, Señor, llegaré a dar la palabra. Vendrás tú primero. Yo no me quiero quedar. Y le pido al Señor que me perdone por todo. Porque de verdad que si no nos preparamos, hermano, muchos nos quedamos. Este ecumenismo no es ningún plan de Dios. Es una mentira del mismo diablo y tenemos que estar preparados. En Apocalipsis 18, 4 al 5 dice así: y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Creo que el Señor nos está diciendo que si nosotros nos mantenemos apartados, no vamos a recibir estas plagas. Que tenemos que estar preparados para cuando venga esto, presentar defensa. Pero no es para estar desanimados, sino al contrario, debemos estar contentos y felices de vivir en este tiempo, ¿verdad? Porque es muy posible que hasta la generación mía vea el rapto de la iglesia en vida. No lo sabemos. Y si no, pues la próxima generación que viene detrás de nosotros es rápido, después consecuentemente la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Así que yo me siento alegre y yo encontré un salmo que quiero leer antes de cerrar para que tengamos ánimos. El Señor es el mismo ayer y por todos los siglos. Él no ha cambiado, Él está sentado en el mismo lugar, Él está ahí. Y tenemos que confiar de que Él está en control por todo. Veamos lo que veamos que nos rodee en el mundo, tenemos que estar confiados de que el Señor está en control. El Salmo 11 dice de esta manera, para ya ir cerrando: en Jehová he confiado, ¿cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda, para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Ellos están maquinando sus cositas en secreto con intención de hacernos daño. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Que vimos en la porción introductoria, Dios miraba a los hombres, los hacían, descendió para mirar. Hoy en día Dios está en el mismo lugar mirando lo que están haciendo los hombres.
Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma lo aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador. Será la porción de cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. ¿Cuántos aquí saben, están seguros de que vamos a ver el rostro de Dios? Amén. Y un día nosotros, su pueblo, estaremos delante de Dios y veremos su rostro. Y le damos gracias al Señor cada vez que nos da una oportunidad de dar su palabra, porque hay resistencia cada vez que el Señor nos dice de dar la palabra, y en esta palabra que yo traía hoy hubo mucha resistencia física, en la mente, en todos los aspectos. No es temor, no es miedo, sino que uno palpa la resistencia del enemigo, porque el enemigo no le gusta cuando nosotros estamos haciendo el trabajo del Señor. Exacto. Amén. Y siempre va a venir a atacar. Yo digo que cuando hay esta resistencia, cuando hay estas situaciones en nuestra vida, debemos de alegrarnos, porque quiere decir que el enemigo tiene su atención enfocada en nosotros, porque le estamos haciendo daño. Cuando hay paz y tranquilidad en nuestra vida, a veces cuando debemos de preocuparnos, porque quizás no estamos haciendo la cosa para el Señor. Entonces le doy gracias, mis hermanos, esta noche por la oportunidad de presentar la palabra, y espero que ha sido de edificación. Ahora le cedo el micrófono a Pastor por si quiere ser algún llamado, que coja el cargo de él. Que el Señor me lo bendiga, mi hermano. Gracias.